No sé cómo es un papá después de los 11. Después de que él es asesinado, yo dejo de jugar como un año. Ahora usted es el hombre de la casa. Tuve una crisis muy fuerte. Realmente no puedo más con esta vida. Yo tengo que buscar ayuda. Yo duré casi 5 años medicado. Prácticamente me dejaron internado en mi casa. Y yo me acuerdo de mi mamá llorando, preguntándole a mi papá por qué se había ido, por qué la había dejado. Una vez que me dijo, ¿qué es eso que usted está haciendo? Pues teatro. ¿Para qué? He pasado por todas las terapias del mundo. Hasta una bruja fui. Voy a ver una señora que lee los huevos, pero los huevos estallados. La habitación invisible. Hola, bienvenidos a La Habitación Invisible, a este lugar seguro donde hablamos de la vida, de lo que nos hace vibrar, de lo que amamos, de lo que nos duele. Bienvenido Santiago Alarcón, director y actor de teatro, cine y televisión, hincha del Nacional, daltónico, va al psiquiatra cada 8 días, no cree en Dios y les tiene miedo a las brujas. Ha interpretado a algunos de los personajes más potentes de la televisión nacional y acaba de llegar a la cartelera de cine como El Magistrado Gaona en noviembre, la película colombiana que cuenta el horror de la toma y la retoma del Palacio de Justicia. Santiago, bienvenido. Pues sí, ya que más decimos. No Ya sé, se dijo todo. ¿Se dijo todo? Sí, prácticamente. No, ¿Qué más? escudriñemos, bien. Bien. No hablemos de lo del Nacional, porque ¿para qué? O sea, hablemos de cosas importantes realmente. Hablemos de lo daltónico. No, eso es muy importante. Importantísimo. No. ¿De qué color es mi camisa? Sí, mira, es que es importante que hablemos del daltonismo porque hay colores que yo no conozco. No, pero este sí. Es verde. Pues sí, el colmo que no. No, pero lo puedo confundir con otro verde. Es que hay muchos verdes Okay. y muchos rojos y muchos No, amarillos. pero aquí acertó. Estamos Es verdes. verde. Sí. Listo. Bien. Bueno, bien. Listo. Arrancamos súper bien. Chuleamos lo daltónico. Sí. Santiago, usted debía tener unos 6 años cuando pasaron los hechos del Palacio. ¿Tiene algún recuerdo de ese momento o estaba muy chiquito y lo que conoce, digamos, lo reconstruyó con la historia espantosa de nuestro país? Las dos. Yo tenía 5 años y me acuerdo porque por esa misma época, o no sé si ese mismo año, se prendió Teleantioquia. Teleantioquia, pues Sí. nació el canal Teleantioquia. Tengo una imagen, porque vivíamos en Campo Valdés, en Medellín, y tengo una imagen de mi papá y mi mamá sentados, y yo los veía así como veía sus espaldas, y al frente veía un televisor, y se veían las imágenes del Palacio de Justicia. Y recuerdo que después pusieron un partido, hasta ahí me acuerdo. Sí. Ya de lo que me fui enterando fue pues a medida ya después cuando me vine a vivir a Bogotá, ahí ya me enteré de otras cositas del Palacio de Justicia. Bueno, el magistrado Manuel Gaona es uno de los 11 juristas que resultó muerto en la toma y retoma del Palacio, un tipo de 44 años, defensor de los derechos humanos, que se enfrentó a las mafias del narcotráfico, pero toda esa presentación de este personaje no la tenemos en la película. En la película simplemente encontramos a un señor en el baño con los otros rehenes, y nos tenemos que empezar a enamorar de este magistrado sin tener este contexto previo, sino a través de lo que sucede con el personaje, de sus movimientos, de su voz, de lo que habla. Pero me impresiona sobre todo de lo que calla este hombre. Yo creo que tiene que ver un poco con el espíritu de la película, y es que más allá de interpretar personajes, porque eso estuvo muy claro desde el principio, lo dejó muy claro Tomás Corredor, el director, y es que no queríamos hacer ni imitaciones, ni buscar ser, en este caso, Manuel Gaona, sino que se nombrara, que fuera muy importante saber que él estuvo ahí, porque es muy difícil saber qué fue realmente lo que pasó, porque incluso sobre hechos particulares hay muchas versiones, ¿no? Entonces decir si Gaona hizo o no hizo esto, si realmente guardó tanto silencio o no, pues es muy difícil saberlo. Lo que sí podemos hablar es de las emociones de estar ahí, de las sensaciones de vivir, de estar encerrados con un peligro tan cercano, ¿no? De estar su vida en peligro, de pensar un poco, en este caso Gaona, de pensar en su familia, que sería el mismo caso si Santiago estuviera ahí también encerrado, pensaría muchísimo en su familia. En la película se dicen algunas cosas de lo que en su momento estaba haciendo Gaona, ¿no? Que Gaona ya en ese momento ya había tumbado el estatuto militar, sí, ya estaba juzgando militares por el tema de derechos humanos, entonces sí se alcanza a nombrar un poquito de lo que él estaba haciendo.
pero ya hablar de Gaona como personaje y ponerlo al lado del verdadero es muy difícil porque no sabemos realmente qué fue lo que pasó. Están todos estos rehenes, que creo que son 35 personas, un puñado de guerrilleros encerrados en un solo espacio, en un baño. Y a mí como espectadora lo que me producía era muchísima ansiedad y muchísima claustrofobia Sí. la película. Cuando ustedes ruedan, los actores, ¿sienten esto también? Es que yo creo que es un poco, a nosotros nos pasó, o por lo menos a mí me pasó algo muy parecido a lo que le pasa a los personajes en la película, y es que cuando nosotros empezamos, nosotros tuvimos como mes y medio de ensayos aquí en Bogotá, y luego nos fuimos a México a rodar en un baño que hicieron en un estudio, donde entrábamos todos los días, los 20 y pico, los 30 y pico, al mismo lugar, más cámaras, más sonido, más todo esto, ¿no? Entonces éramos todos encerrados en algo como de 30 y pico metros cuadrados, no me acuerdo cuánto tiempo, cuánto medida era. Pero nos empezó a pasar un poco lo mismo, porque nosotros rodamos la película de manera cronológica, entonces fuimos cambiando a medida que también los personajes iban cambiando. A los actores nos iban transformando cada escena y íbamos entendiendo que estábamos conviviendo, que también en algún momento faltaba el aire, que necesitábamos respirar, que era muy difícil estar todo el tiempo apretado con el otro, pero también hacía parte de la misma construcción de la historia y de las escenas. Y por supuesto que se siente exactamente lo mismo. En un momento ya sentíamos claustrofobia, sentíamos ahogo y necesitábamos salir, necesitábamos parar. A veces nos tocaba salir a todos y jugar un rato como para despejar un poquitico la mente y el cuerpo, que se liberara un poquitico, porque de esta manera sí era muy tedioso estar ahí. Es una película muy sensorial, ¿no? Uno Claro. siente todo, casi puede oler, casi el humo te molesta también, las ráfagas, la ametralladora. Me imagino que para ustedes, pues lo que usted está contando, o sea, también los ponían en esa situación. Es que es bonito porque es una película, como bien decís vos, es muy sensorial, donde el sonido es muy importante, por eso es clave que vayan a verla en cine para que descubran también todo eso. Ahorita que estoy viéndola con mi esposa le tocó respirar porque me decía, perdía el aire de la tensión que logra la película. Y a nosotros también nos pasaba lo mismo, era una sensación, y fíjate que cada vez es algo peor, ¿no? Como que la película va avanzando y cada vez es peor y cada vez les pasan más cosas y les pasan más cosas. Ahora súmale esto también a los actores que estaban también fuera de su país, que éramos nosotros, fuera de nuestro lugar, como fuera de nuestra casa, extrañando la familia, estando ahí, buscando cómo de alguna manera, siendo muy respetuosos y sensibles con los que estuvieron realmente en el baño, pues cómo tratar de contar eso sin pasar por encima de ellos, que es más difícil aún. Es una película, por supuesto, que refleja toda esta violencia colombiana que nos ha dolido a nosotros tanto, pero a unas personas más que a otras. Y a usted lo sacudió esa violencia muy joven, cuando tenía apenas 11 años o 12 años, levanta el teléfono, recibe una llamada y le dicen que su papá, don Ernesto, que había salido a trabajar muy temprano, acaba de fallecer por cuenta de una bala perdida, que luego supimos que no era tan perdida, sino había sido de un policía en medio de una trifulca o una cosa así. Realmente yo me entero de la forma más, hoy puedo decir que es chistosa porque ya he hecho terapia, pero yo incluso ya hice ejercicios de clown con eso para poder liberar, pero yo me entero es porque a nosotros ese sábado 12 de enero no nos dejaban a mis hermanos y a mí contestar el teléfono sonaba todo el tiempo y había una persona que se encargaba de contestar el teléfono y siempre andaba con el teléfono para arriba y para abajo. Estábamos estrenando inalámbrico, imagínense. Y entonces yo en un momento hubo un descuido y yo contesté. Y la señora al otro lado, que nunca supe quién fue, me dijo, ¿con quién hablo? Yo, con Santiago. Me dijo, Santiago, ¿a qué hora es el entierro de su papá? Ahí yo dije, ¿cómo así? Yo como que tiré el teléfono y no entendía muy bien. Y fue la señora que nos cuidaba la que agarró el teléfono y le dijo a la otra señora, ¿usted qué le dijo al niño? Que él no sabía. Y yo ahí entierro. Yo, claro. Eso fue el 12 de enero de 1991, pero tengo que decir que antes de eso yo ya había visto mucha violencia en Medellín. Yo ya había sido testigo de muchas cosas. Yo crecí en barrios muy populares, Aranjuez, Manrique, Campo Valdés, y desde muy pequeño yo empecé a ver violencia. Nunca pensé que podía tocarme a mí tan de cerca, pero en nuestro barrio era muy normal ver
asesinatos. Y recuerdo que una vez viviendo en Madrid, que 3 de la mañana asesinaron a un hombre al frente de la casa, al frente de la casa no, en la pared que daba a mi cuarto. Me acuerdo que mi papá que se tiró así por debajo de la cama a sacarme de ahí porque estaban dando bala y eso fue pues, digamos que fue, no lo voy a decir porque no lo quiero decir que sea normal, porque no es normal que esto nos parezca normal, pero sí era el pan de cada día. Era lo que vivían con naturalidad. ¿Había miedo ustedes eran 5 hermanos? Sí. Y usted era el mayor, de que salieran, de que jugaran en el barrio, de tener una vida de niño? No, sabes que no. A un momento en que nos entraban, yo me acuerdo que cuando estaba toque de queda o estaba amenazado no sé qué, me acuerdo que mi papá siempre nos entraba tipo 6 de la tarde, ¿no? Pero yo no recuerdo realmente que no pudiéramos salir. Nosotros sí salíamos, pero pasaban cosas. Es que lo que te digo es como que uno se acostumbra a esa realidad y oh, mi papá era muy descuidado, pero a nosotros pues nos tocaba entrarnos cuando realmente pasaba algo fuerte, pero no era algo que impidiera que jugáramos en la calle. No, yo en la calle siempre estuve. ¿Cómo era la relación con su papá? Un tipo que había sido sindicalista, defensor de trabajadores. ¿Cómo era la relación y qué pasa cuando usted lo pierde? Era una relación muy buena. Pues tengo muy poquitos recuerdos, incluso hasta hace muy poco que mi hijo cumplió 11. Me preocupé un montón como papá porque yo decía, ¿qué se hace después de esto? Porque yo no sé, yo no lo he vivido. No sé cómo es un papá después de los 11, porque yo tuve papá hasta los 11. Entonces, y fue una muy buena relación, con él aprendí un montón de cosas. Fue un tipo que siempre fue muy generoso, que a cualquier barrio que llegaba, porque nosotros vivimos en muchos barrios, siempre se volvía como líder, siempre era ayudando a la gente de un pueblo muy importante en el tema de sindicalismo, que son Antioquia. Entonces traía toda esa información. Es más, ellos, mi papá y mi mamá terminan juntos porque se conocen en el sindicato y a los dos los echan por sindicalistas y crean esta familia. Y perderlo fue como muy duro porque no tenía, pues no creo que uno piense mucho en eso, como qué pasa la vida sin un papá, ¿no? O sea, uno, como que uno no lo tiene en la cabeza, ¿sabes? Como que no. Pero hay cosas, Santiago, por ejemplo, usted decía una cosa que es muy dura y muy bonita al mismo tiempo y era, usted quería ser futbolista, Sí, pero luego de que su papá se murió, usted se dio cuenta pues de que realmente no quería ser futbolista, sino lo que usted quería era que él estuviera ahí, en la cancha, en la tribuna, animándolo, diciéndole cosas. sí. Yo amo el fútbol y encuentro el amor en el fútbol por mi papá. Mi papá. Y él insistió mucho en que yo jugara fútbol y insistió mucho en meterme en escuela de fútbol y me acompañaba a los partidos y todo eso. Después de que él es asesinado, yo dejo de jugar como un año y alguien me anima a que lo siga intentando por mi papá y que no sé qué. Yo digo, bueno, voy a intentarlo, pero efectivamente me di cuenta que yo jugaba era por el que estaba en la tribuna, no jugaba porque realmente me gusta mucho jugar fútbol, lo disfruto un montón. Ya no me da por la edad, pero ya le duele la rodilla todo el tiempo. Ojalá fuera la rodilla, cambié de tema, pero le duele a uno todo el cuerpo. Uno juega un partido un domingo y es como un guayabo de 3 días. De 3 días, sí, Es claro. horrible. Entonces, cuando miraba la tribuna no veía a mi papá, yo decía, no, a mí esto ya no me llena, esto no me mata. Realmente no es... Fue un momento de mi vida, pero no lo disfruto tanto no lo disfruto como cuando estaba él. Su mamá se queda sola con 5 muchachitos. ¿Cómo le toca a ella la vida? Muy duro porque según ella cuenta que ella no tenía ni idea de cómo era todo, porque mi papá era el que se encargaba de los colegios de los niños, de ir a las reuniones de los colegios, del mercado, incluso muchas veces de cocinar, era el que sabía cómo se hacía esto, cómo se hacía lo otro, y mi mamá un día se levanta y encuentra que su esposo ya no está y que tiene que levantar 5 hijos, que el mayor tiene 11, que era yo. Entonces, fue muy difícil. Ella tiene una historia porque ella cuenta que una vez estaba acostada en la cama, ella duró mucho tiempo deprimida por la pérdida,
Y ella cuenta una historia y es que una vez estaba acostada en la cama y nos escuchó a los niños allá abajo como que peleando y como que en ese momento dijo, yo tengo que encargarme de esto. Es que nadie más lo va a hacer. Y ella dice que se levantó y dijo, me voy a encargar de esto y no sé cómo hizo. Todavía son preguntas que nos hacemos como hermanos, porque yo miro a mis hermanos, mis hermanos son gente de bien, gente que estudió Ellos cosas, sí. ellos sí, cosas Sí. que valen la pena, Sí. que un abogado, que un economista, que una ingeniera, o sea, son gente Seria. preparada. Esa gente que me va a salvar a mí, me va a mantener a mí en un tiempito. Cuando yo ya sea un actor por allá que se crea un personaje y esté por ahí a la 19 caminando y todo eso, ellos son los que me van a sacar de ahí. Y no entiendo, siempre le dije, mi mamá, pero fue con mucho amor, fue con mucho amor. No había la presión de, pues, era un bebé, tenía 11 años, pero no había la presión de ser como el hombre de la casa, el grande, Esa presión llega de manera natural. Hace poquito en terapia, porque he pasado por todas las terapias del mundo, hasta una bruja fui. Después les cuento ese chisme en la segunda parte de este podcast. En terapia, la muchacha esta me decía, claro, es que tú tienes un problema, es que tú no viviste, tú tuviste que interrumpir la niñez a los 11 años, entonces hay una parte de ti que no viviste. Claro, porque es natural, y también porque era una cosa que me decían mucho en el velorio y en el entierro de mi papá, que era como, ahora usted es el hombre de la casa. Y yo a los 11 años, sí, bueno. Entonces empecé como a asumir ese rol, me volví muy, muy cercano a mi mamá, muy cercano a mis hermanos, como en ese rol de papá. siendo tan chiquito, ¿era consciente de verla sufrir, de verla deprimida, de verla Sí. acostada? Sí, yo tengo muchas imágenes de mi mamá llorando, tengo muchas imágenes de, por ejemplo, cuando alguno se enfermaba, porque eso es como que, como éramos 5, se enfermaba uno y se enfermaban el resto, ¿no? Entonces era mi mamá sola, no pensando qué hacer, tengo una imagen de ella en el sofá llorando, preguntándole a mi papá por qué se había ido, por qué la había dejado, y yo decía, uy, hermano, esto es muy duro, yo tenía ya ahí como 12, 13 años, esto es muy duro, pero creo que también es bueno, también me ayudó mucho porque a veces esa imagen de superhéroe, Como una heroína sí, que no se no siente rompe, que no le nada, pasa no se nada, que es la quiebra. imagen que me quedó a mí mi papá. ¿Sabes? Porque yo tenía 11 años y papá yo nunca lo vi pues destruido. Sí. Yo hablo mucho con eso de mis hijos porque a mí sí me gusta que si tengo ganas de llorar, llorar frente a ellos porque me preocupa mucho esa imagen del que no le pasa nada, de que todo está bien. Ahora, tan responsable con sus hermanos tampoco fue, porque rápidamente cuando termina el colegio, pues decide que va a ser actor, decide que va a hacer esta cosa. O sea que, pues todos pensaban que iba a proveer y pues no, se iba a ir a buscar personajes. O sea que, pues, Pues responsable no fue, porque además era como, yo terminé y entonces lo más seguro era que yo me pusiera a trabajar para llevar plata a la casa, claro. Y el bobo este de pones que hacer teatro. exacto. Entonces llegaba todo el día a la casa cansado, pero de hacer teatro, y no traía nada. Pero en eso mi mamá, uy, yo me acuerdo de mi mamá una vez que me dijo, ¿qué es eso que usted está haciendo? Pues teatro. ¿Para qué? ¿Eso qué? ¿Para dónde va con eso, no? Como si uno supiera, es como si me dijeran a mí, mi hijo me dijera hoy medicina, y yo, ¿qué es eso? Eso no, ¿eso para qué? Sí, es como, ¿cómo sabe uno que no hay futuro en ninguna carrera? Esto era previsible también. No, es que es una carrera muy difícil. Mucho borracho. Mucha perdición. Y hablando de perdición. Ay, encima no, ahora de con qué va a todo, salir. No, todo eso es mentira. No, decide muy rápidamente además dejarlos, se viene a Bogotá con 5 amigos, creo que todos paisas, y se van a vivir los 5 a estudiar. Usted sigue estudiando aquí teatro. ¿Cómo era ese apartamento donde se fueron a meter 5 casi adolescentes paisas muy cerca de la embajada? O sea, ¿qué tanto ¿Cómo se saben vivía en eso? ese apartamento? Pero hay que usar, ¿cómo saben eso? Si yo, Periodismo, que para algo sirve. hola, y como hablan de mal del periodismo, ¿no? Todo injusto. No, pero eso Yo creo que a también, usted le o sea, pasó lo mismo, ¿no? Sí, pero por supuesto. Cuando usted dijo, yo voy a ser periodista, claro. ¿pero eso para qué? Usted me invita a su podcast y yo le cuento. Pero mientras tanto, Cállese que usted no es el que hace las preguntas.
¿La pasaban bueno en ese apartamento? No. Pues al principio sí, es que yo no me di cuenta que me fui a la casa sino mucho tiempo después, porque yo salí de Medellín a estudiar teatro a Bogotá, pero yo venía por 3 meses, pues aparentemente, yo nunca me despedí de la casa, yo nunca volví y una vez mi mamá me dijo, pero claro, como usted ya no vive aquí, y yo, "Ah, es verdad, Huyó. me he ido de casa y no me había dado cuenta. Y vivíamos los 5 ahí, frente a la embajada. Nos íbamos caminando hasta la escuela de teatro. Era un grupo chévere, había unos que tenían más plata que otros, entonces a unos nos tocaba más difícil. Todos estudiaban teatro. Todos nos vinimos de Medellín a estudiar lo mismo. No quedamos sino 3 como actuando. Esas rumbas debían ser buenísimas. No había plata. No había plata. Aunque para la rumba siempre hay plata. Pero una vez me gasté yo la plata a la luz por comprarme media de néctar. Eso nunca me lo van a perdonar. Bueno, en la escuela, no, espera, antes de eso, mientras estudiaba, tanto en Medellín como en Bogotá, usted hizo un montón de trabajos. Trabajó en una cafetería, fue estatua en centros comerciales. ¿Cómo estatuas así. saben eso? Impulsador, no sé, se habrá disfrazado de pollo, de Ay, pan, yo de estoy muy todo eso. preocupado porque ¿qué más sabe usted? No, todo, yo espera, pero Tengo venga, miedo. de todos esos trabajos, pues, ¿cuál fue como el más difícil, el más absurdo? No sé. Esto de ponerse la cabeza todo un día de muñeco debe ser complicado. Ponerse la cabeza todos los días es complicado, o sea, eso es bien difícil. Ese no fue tan complicado porque eso era como una estatua y era un celular. Entonces hacía... Entonces alguien pasaba y contestaba, ¡conteste! ¿Aló? Entonces uno hacía así. No voy a decir la marca porque como ya no me patrocina. Entonces, ese era más complicado. ¿Sabes cuál fue complicado? Fueron varios complicados, pero yo fui... ay, se me olvidó el nombre, que era el Planillero. planillero. Se le tiene. Era muy difícil por mi daltonismo. Pero expliquemos qué es planillero en los partidos de fútbol. Claro, en los partidos de micro micro. de barrio, hay una persona que está en la mesa, que tiene toda la nómina de los 2 equipos y va planillando porque como se cuentan faltas personales y faltas colectivas y se cuentan amarillas, entonces uno va Tarjeta diciendo, roja, falta 3, el azul lleva falta número 3, porque a las 5 hay penalti. Bueno, yo no me acuerdo si era así. Pero a veces sacaba amarilla, y yo siempre decía al árbitro, si saca amarilla o roja, cántemela, porque yo le puedo poner roja aquí. Sí, acordemos que es daltónico. Claro, ni entonces idea, decía, que yo decía, ay, ¿qué color será ese? O a veces entraban con esos uniformes tan parecidos. Claro. Y yo, Dios mío. Ese fue el más difícil. Además porque era los domingos. O sea, era los domingos, todo el día sentado ahí planillando. Por ahí me ganaba la plática para los pasajes para ir a la escuela de teatro. En esa escuela, no sé si fue en esa o en otra escuela, conoce a Chichila, Sí. Chichila Navia. Y ahí Chichila, que todos la grandísima, grandiosa actriz que todos hemos visto crecer en la pantalla. Ustedes son muy pequeños, no sé, tenía 26 años, ¿tenía usted? No, ¿cuándo nos conocimos? Sí. No, 18 años. Ah, bueno, muy, muy pequeños. Se novian, chiquitos, se casan. No, Como no. dicen las tías, o sea, esto sí fue de toda la vida. Mucho tiempo. Sí. Yo a veces me pregunto, ¿qué necesidad? Yo a veces no me acuerdo de mi vida antes de Chichila. ¿Cómo era yo antes? ¿Qué ha pasado conmigo? Yo la conocí cuando tenía 18 años, pero fuimos primero amigos. Yo le gusté mucho a ella siempre, pero no... Pero no. Pero Pero usted estaba. no, yo está soy un tipo convencido, muy serio, y yo tenía novia en ese momento. Ella también tenía novio, pero había un gusto, Sí. sí, una atracción, que era difícil esconderla. Pero nos mantuvimos firmes hasta un día. Hasta que los vieron. Hasta que nos pillaron, ya todo Sí. se dañó. Todo se jodió. No, mentira, no. Fuimos 3 años amigos Y después se ennoviaron. Y después nos ennoviamos. Uno podría pensar en esta cosa medio clichésuda de los polos opuestos, ¿no? Porque es que uno lo ve a usted tan ateo y a ella tan creyente, a usted tan político y a ella tan prudente, tan irreverente y ella tan juiciosa. Esto era de antes. Iba a decir tan mal vestido, pero era por lo daltónico. Hoy estoy vestido porque Chichila me vistió. Hoy estaba vestido. No, O sea, hoy le pegué a los colores, ¿cierto? Sí, guapísimo. Pero en una época, pues sí, hasta tan mal vestido y ella siempre regia, divina. ¿Mandaron un perfil mío? Pero pues sí son tan opuestos o realmente no.
Realmente sí, somos muy opuestos. Todavía seguimos siendo muy opuestos. Hay cosas en las que nos parecemos o que el matrimonio nos ha llevado a compartir ciertos gustos, pero en la vida real no, somos muy, muy, muy distintos, pero creo que eso es lo que más se atrae, ¿no? Nosotros somos de vidas completamente diferentes, con creencias completamente diferentes. Yo intenté meterla el fútbol, pero no pude. Ella intentó la religión, no pudo. O sea, creo que parte del éxito de nuestro matrimonio, si es que se puede llamar éxito, ahora fijo, mañana nos separamos y todo esto, me toca llamar a la mija, cancelé ese podcast porque no. Es eso, es que cada uno ha podido ser quien es, cada uno ha podido defender, aunque no somos los mismos de hace 20 y pico años que estamos juntos, cada uno ha podido como envejecer al lado del otro, pero siendo el mismo. Claro, pero digamos, sí, han estado juntos, una pareja pues que todos admiramos, pero también ha habido crisis, Santiago, y usted lo ha dicho públicamente. Han ido a terapia, o sea, se la han guerreado y han pedaleado mucho esto. ¿Cuál ha sido como uno de esos momentos de crisis profundas, de ustedes decir, miércoles, aquí de pronto no vamos más? No hemos llegado hasta allá. Creo que ya sí llegó un día a decir como, "Ish, creo que ya no más. Pero no solamente una, o sea, es que son 20 y pico de años, ha habido un montón de crisis. Pero digamos que recuerde una, creo que fue después de Garzón, después de que sí hice Garzón, porque pues Santiago no estaba muy bien mentalmente, y eso nos alejó un montón. Además porque trabajamos juntos. Sí, Nosotros, Garzón. nosotros tratábamos siempre no trabajar juntos precisamente por eso. Y eran pareja. Y eran pareja. Entonces a veces llegábamos a la mesa del comedor de nuestra casa a comer después de grabar, cada uno a defender su personaje. Y los niños ahí. ¿De qué hablan estos dos? Entonces, un momento como que decíamos, estamos trayendo el trabajo a la casa, además porque pues nos estamos haciendo daño. Y también yo terminé muy cansado, terminé pues mentalmente muy desgastado. Y creo que ese fue un momento muy difícil, momento muy difícil que terminó transformando el matrimonio hacia un muy buen momento. Creo que las crisis, si uno logra superarlas, sí hay que camellarle bastante, ¿no? No salir corriendo en la primera crisis, sino quedarse ahí a ver qué pasa, pueden pasar cosas bonitas. Cuando dice que no estaba muy bien mentalmente, Garzón y también Germán en Germán es el man, pues le trajeron a usted un éxito y un reconocimiento impresionante. ¿Esa fama en algún punto lo emborrachó? ¿Se la Claro, creyó? ¿Se creyó ese cuento? sí, claro, eso es muy normal, muy normal, muy normal. Yo creo que cuando uno logra algo, sobre todo, es que son dos cosas distintas. Con Germán sí había una popularidad, ¿sí? De no poder salir a la calle, de que la gente te haya comprado todo lo que propusiste, ¿no? Que es como, tengo una idea y me voy a hacer una camiseta que diga, oye, pa. Tengo una idea y voy a hacer los aeróbicos, pa. Y todo revienta. Entonces, en ese momento, tú crees que todo lo que vas a hacer va a ser así y que el resto de la vida va a ser así y que eres el rey y que todo está bien y que no tienes que hacer un montón de cosas. Pero afortunadamente la vida te muestra que no, que eso es solo un momentico, es un pedacito de la vida que no vuelve. Con Garzón es diferente porque no es popular, pero es un prestigio. Es como, wow, qué personaje, El wow. actor. Claro, entonces también eso es difícil. Es difícil porque cargar con el título de buen actor es horrible. Y Yo de, quisiera, o sea, yo a veces digo, es mejor como, o sea, porque uno también va a hacer personajes malos, uno también tiene que hacer obras ¿qué malas. viene después? O sea, después Claro, de es que dice horrible. Garzón, pues pucha, ¿qué más puedo hacer yo actoralmente que vaya por lo menos a estar al nivel? Eso es una exigencia que no sirve para nada. No. Y pasa, uno se exige, bueno, ya después de esto, yo recuerdo un mensaje de un actor que me dijo, yo creo que ya es el momento de que usted empiece a pensar en el retiro, porque después de Garzón no creo que pueda llegar a hacer algo así. Y yo decía, es que yo no sé si yo quiero llegar a hacer algo así, es que la actuación no se mide por eso, o por lo menos yo no lo mido así. Yo ya aprendí, en ese momento sí, pero no, aprendí a medir la actuación por el momento, por vivirlo, por actuarlo, por disfrutar el momento, no porque la gente diga, este es un buen personaje, este no, porque eso va a pasar siempre, eso es inevitable. Todos cargamos con nuestras sombras, con nuestros demonios, pero usted carga con uno bien pesado, Santiago, que es la bipolaridad. Y lo ha dicho públicamente. Sí, por eso ya me cansé. Pero cansémonos después en 20 minutos, 15 minutos. ¿Cuál
está diagnosticada, o sea, no es que usted está... No es que me la inventé. No, no se lo ha inventado, usted está diagnosticado. ¿En qué momento se da usted cuenta de que necesita ayuda y que algo le está pasando de verdad? Es que yo siempre tuve algo. Yo siempre tenía una sensación rara, como que yo tenía un vacío en el estómago, como que hay momentos en que yo no me quería levantar de la cama desde muy pequeño. Desde muy pequeño. Yo sí fui un niño siempre muy sensible, como que mi abuela decía que yo lloraba un montón. Yo era como que no, a veces en que no me acomodaba, no me sentía bien en lugares. Siempre, por ejemplo, en las reuniones familiares yo nunca iba. No me gustaba la gente, no me gustaba el tumulto, no me gustaba cuando había mucha gente, me gustaba mucho la soledad, pero también me deprimía la soledad, era una cosa rara. Pero después de, hace como, ¿qué? Estamos en 2025, hace como 7 años, tuve una crisis muy fuerte, muy fuerte, en que yo decía, ya realmente no puedo más con esta vida, no puedo soportarla porque ya terminó metiéndose en mi trabajo, en mi vida cotidiana, ya no podía concentrarme en nada, no tenía atención en nada, entonces dije, tengo que buscar ayuda, tengo que empezar a saber qué es lo que me pasa. Y ahí es cuando termino con terapia, y con la terapia larga, porque yo duré casi 5 años medicado y diagnosticado con la bipolaridad, Nunca estuve internado. no estuve internado porque no podía, porque cuando tuve un episodio muy fuerte me iban a dejar internado, pero era imposible porque eso fue un viernes y yo tenía estreno de teatro el jueves. Entonces yo le decía a la doctora, yo no puedo internarme, yo tengo que estrenar, yo tengo teatro. Entonces yo decía, y recuerdo que le dijo a Chichila, eh, si no lo va a internar, tiene que acompañarlo las 24/7 porque él necesita su compañía. Entonces me mandaron una droga ahí que me dejó, pero yo era así en la casa. Y yo decía, Dios mío, tampoco puedo actuar así. O sea, prácticamente me dejaron internado en mi casa. Y entonces yo me acuerdo que le dije a Chila, como a los 3 días, le dije, yo no puedo vivir con esto que estoy sintiendo porque esta droga no puedo hacer nada. Necesito que evolucionemos a otras cosas. Y entonces ahí fue donde empecé como a buscar terapia y empecé a buscar la manera de poder convivir con eso. Y cuando aparece el estudio, cuando aparece el diagnóstico, pues es mucho más fácil convivir con eso. ¿Usted siente las alarmas? O sea, Sí, cuando sabe leerlas y manejarlo. sí. Yo creo que hay una parte de la bipolaridad que es muy importante de entender cuando convives con la gente. Y es que la gente, a mis hijos es importante, yo todo el tiempo no, pero a veces porque eso uno nunca sabe cuándo viene. ¿Entiendes? Un día yo me levanté y dije, esto no sirve para nada, esto no tiene ningún sentido la vida, ¿qué es esto? Y se queda uno pensando y pensando y de pronto mi hijo cree que estoy bravo con él, de pronto mi hija cree que estoy bravo con ella. Entonces toca sentarme con ellos y decirle, no hay nada personal, el día que yo tenga que decirles algo se los voy a decir, es una condición de papá. Mi hija le dice la enfermedad de la tristeza, entonces es una condición y papá cuando tenga que decirles algo se los va a decir. Mientras no pase eso, él está viviendo eso, ¿sí? Hay un montón de alertas, hay un montón yo tengo un montón de cosas, a mí me pasan en las manos, me pasan en el estómago, El en los sueño. pensamientos, en el sueño. eh, Pasa que no puedo dormir. Cuando ya estoy dejando de dormir, es porque ya viene. Chichila juega ahí también un papel importante, me imagino. No, pues yo no sé qué sería de mi vida sin ella. O sea, ella ha sido fundamental, tanto que en parte me siento muy responsable de muchas cosas. Mira que cuando a mí me da la crisis, eso fue un viernes y ella el lunes se iba a hacer una película y ella tuvo que renunciar a la película. Tuvo que renunciar a la película porque necesitaba estar conmigo 24/7. Y fue mi compañera estoy hablando de casi 3, 4 años que yo duré medicado. Esas crisis, Santiago, eran crisis depresivas, o sea, estar en la cama, no querer hacer nada, no bañarse, no levantarse, no comer. No, no, eran crisis depresivas, pero en la actividad. Es decir, yo no... Me puede pasar eso de quedarme en la cama, pero no, lo que me pasó fue que en el trabajo no podía hacerlo, no podía concentrarme.
no me podía concentrar en la casa, no estaba con nadie, había mucha irritabilidad, no podía sostener conversaciones, no podía tener una pequeña discusión porque inmediatamente me iba para el otro lado. Y pensamientos, los pensamientos de estar ser muy cercanos a la muerte, pensamientos catastróficos. Pensamientos suicidas. Sí. Bueno, hablemos de cosas más bonitas. Hablemos de un personaje que a mí me gusta mucho, que se llama Don José, en la primera vez. Don José, que es un tipo que puede ser casi un dinosaurio troglodita, pero también un tipo muy tierno, un papá que puede ser muy tierno, pero también al mismo tiempo no entender nada de lo que les está pasando a los hijos. Y tiene estos dos hijos con Camilo, ya adolescente, casi adulto, y Janet, que es una niña especial. ¿Hay algo de Santiago papá en este personaje? Obvio, un montón, un montón. De Santiago papá y del papá de Santiago, porque esta serie pues arranca en el 76 y era la época pues, de mi papá y de mi mamá. Y pues hay muchas cosas de mi papá que todavía recuerdo un montón y que fueron adaptadas a José. Yo recuerdo mucho que a mi papá le servían la comida y le servían la taza más grande, le dejaban las chanclas al lado para cuando se despertara, ¿no? Y había como una necesidad de parte de la casa de atenderlo, Sí. ¿no? Con José un poco buscamos también eso, ¿no? Que él era el jefe, el proveedor, el que llegaba a la casa después de manejar el taxi, el que había que servirle la comida. Y poco a poco eso se fue transformando y de esa manera yo fui encontrando que todavía tengo muchas cosas de ese José del 70 y pico, hoy las tiene en Santiago. Y todavía no me acostumbro a muchas cosas como a José. Todavía hay muchas cosas que se me dificulta entender del mundo moderno, del mundo de ahora. A José le pasa lo mismo, en diferente época, pero le pasó lo mismo. Pero José tiene unos cambios hermosos. O sea, uno ve el José del inicio y cómo la vida lo lleva a convertirse en un tipo tan bueno, nunca fue malo, pero digo, tan bueno, tan tierno, tan todo. Janet tiene mucho que ver ahí también, ¿no? La Es niña. que yo creo que nunca fue claro, fíjate que a nosotros nos educaron, o por lo menos educar a un niño era diferente a educar a una niña, ¿sí? A mí me educaron con los hombres no lloran, a mí me educaron como párese y siga jugando, que eso no es nada, que va a llorar por la bobada, y la niña sí era diferente. A José un poco le pasó lo mismo, tuvo su primer hijo Camilo y pues había que educarlo, dicho por él, como un hombre. ¿Sí? Como un hombre y que no dudara nunca ni siquiera de su sexualidad ni nada de eso, era un hombre. Y aparece la niña que le cambia las teorías que él tenía en su cabeza. Y lo cambian de una manera en que él puede entender que sí puede cambiar, que es difícil, ¿no? Que el ser humano pueda entender, "Uy, pero si toda la vida he creído en esto, Sí. toda la vida he seguido la palabra de Dios, en el caso de José, que el mundo debe ser de tal manera, darse cuenta que realmente no es eso, es un golpe muy duro, pero muy Muy bonito. bonito. Yo tengo una duda grandísima. ¿Qué lleva José en su cartera? Que Es es una muy una buena cosa pregunta. maravillosa. Él lleva su billetera, donde Sí. está su cédula, ¿sí? Donde está la licencia de conducción, tiene la Virgen del Carmen, ahí en la billetera, tiene las llaves del Carlos guarda ahí también, las gafas para ver y las gafas de sol, una navaja, uno no sabe. Y creo que ya, no me acuerdo qué más lleva. Y Santiago, no, ya hablamos de José como papá, y Santiago como papá, ¿cómo es? Matías y María, o sea, esos niños, ¿qué significan para usted? Yo no sé, yo estoy segurísimo, ahorita que tengo 40 y pico de años, que eso es lo que yo vine a trabajar acá. Cuando la gente habla de trabajo, de misión, de proyecto de vida, de propósito, de no sé qué, yo he encontrado en el oficio de ser papá
ese propósito, esa vida, ese aprendizaje. Es muy difícil, pero muy hermoso. Es como, no soy el papá que soñé ser, porque no lo pude ser, porque era mentira, pero ahora soy el papá que quiero ser, que me ha tocado ser y que he aprendido a ser. ¿Los va a llevar a ver Noviembre? Ya Matías la vio. Matías la vio, la niña no, todavía no, está muy pequeña. Está muy pequeña. Está muy pequeña. Se le puede hablar del hecho a la niña, eso sí es interesante, Sí. como contarle qué fue lo que pasó y llevarla ya al palacio y contarle un poco sobre lo sucedido. Creo que ya está un poquito enterada, pero mi hijo ya lo vio. Santiago, me queda viendo la anécdota de la bruja, porque es que eso sí me parece importantísimo. Ya se pero- acabó, no, no es tan importante. Claro. Sí, dijo que no era porque importante yo nacional. Sé no, nacional sí no. Pero digamos, la terapia y la cosa sí. Y cómo A terapia sí irán de la bruja, no. Eso no sirvió para nada. Pero terminó en una bruja, ¿en Terminé en serio? una bruja, sí. Una bruja que le Una bruja leyó. que todo el tiempo me dijo Sebastián. Ah, no. Estaba Y yo al final, desesperada. yo no sabía si decirle, me daba pena como cambiarle, como decirles, yo soy Santiago. Pero al final, ya después de 3 horas que me tuvo ahí, 3 horas, me dijo cualquier cantidad de cosas, incluso me ponía un huevo aquí, así, y luego así, y luego así. Pero esto ya, y empezaba a leer el huevo. Mira. ¿Y usted qué buscaba en la bruja? ¿Ah? ¿Qué buscaba? O sea, el propósito de ir a la bruja era para... No sé. No me acuerdo. Debe ser preguntas, cosas de la vida. Es lo mismo que uno va al psicólogo, ¿por qué? No, por un montón de cosas. O sea, Lo eso sí mismo, no. lo mismo. Es que a mí me parece que todas las teorías como me gustan. Bueno, la bruja no le gustó. La bruja me gustaba cuando me la plantearon, porque dijo, voy a ver una señora es que lee los huevos, pero los huevos estallados, no los huevos que se... Y entonces usted se emocionó y dijo, claro. ¡Uy, van a leer los huevos! Una- ¡Vamos! Y entonces ella llegaba y hacía así, tac, tac, le pasaba uno así un huevo y llegaba y ¡pa! Y lo ponía en un vaso con agua, ¡pra! ¡pra! Y empezaba a leer. Mucha cosita por acá. Y yo veía los 5 huevos igualitos. Yo decía, esta vieja, ¿qué? Pero al final, cuando ya me dijo Sebastián Sastre, le dije, mira, yo creo que ya me voy. Y para aclararte, mi nombre es Santiago. Y me dijo, no, tú eres Sebastián. Miércoles. Bueno, gracias, Sebastián. De verdad ha Eso. sido un placer haberlo tenido por acá. Por favor, que la gente vaya a ver Noviembre. Sí, importante para conocer nuestra historia, importante para reconocernos en esta película e importante también para que después de verla conversemos sobre el hecho. Muchísimas gracias. A ti, de Miguel. verdad, por Muchas estar gracias. acá. Y gracias a ustedes también por estar en esta habitación invisible. No olviden suscribirse a nuestro canal en YouTube y activar la campanita para recibir las notificaciones de nuestros contenidos. Nos vemos pronto en un próximo episodio. Chao. Gracias. La habitación invisible.